Buenas tardes. En el presente video vamos a ver lo que es el contrato administrativo. Vamos a hablar un poquito sobre los tipos de contratos que existen, las características principales, los principios, los elementos y algunas de sus clasificaciones. Para empezar, me gustaría decir que el contrato administrativo, al igual que otros contratos, es un acuerdo de voluntades que crea o transfiere derechos y obligaciones. La gran diferencia que existe únicamente sería que el acuerdo de voluntades se da entre particulares y entre la administración pública para poder satisfacer necesidades públicas que a lo mejor la administración pública no puede llevar a cabo. ¿Qué tipos de contratos existen? Pues existen contratos de obras públicas, por ejemplo, si la administración no tiene la capacidad de mano de obra para llevar a cabo una obra de ingeniería, por ejemplo, un gimnasio o algo, recurre a particulares para que lo lleven a cabo. También existen contratos de servicios públicos, a lo mejor de adquisición de bienes inmuebles, de concesión de servicios, entre otros. Las principales características del contrato administrativo es pues que existe para empezar es una característica es que es algo jurídico. En el momento en que se efectúa el contrato, pues se generan obligaciones y si no se cumplen pueden tener repercusiones legales. Existe también la bilateralidad, que se da porque las dos partes están voluntariamente llevando a cabo el contrato, aunque existen contratos donde no precisamente existe la voluntad de ambas partes. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Existe también la desigualdad de las partes, y esto es porque pues un sujeto es la administración pública y el otro es el particular, y evidentemente va a haber desigualdades. También está la restricción de la libertad de las partes. Y esto se refiere a, por ejemplo, que para empezar la administración pública es quien crea el contrato y pone las cláusulas que considere pertinentes. El particular no tiene la capacidad para interferir en la elaboración del contrato. También existe el régimen jurídico exorbitante. Esto quiere decir que la administración pública, por ser un ente gubernamental, tiene la capacidad de, a diferencia de otros contratos de privados, tiene la capacidad para anular el contrato, rescindir de él. También la última característica es que hay un interés público, dado que el fin común que tienen todos los contratos es satisfacer necesidades públicas, pues evidentemente el interés público va a estar siempre jugando una parte muy importante en todos los contratos. Otra característica, más bien otro principio dentro de los contratos administrativos, es el principio de legalidad. Todo contrato tiene que sujetar a un régimen jurídico existente. Debe de seguir toda la normativa vigente y que esté actualizada. También debe existir continuidad. Esto se refiere a que una vez que se firma el contrato y se inicia con el pedimento que se haya dado, debe de tener un inicio y debe de tener un fin. Otro principio es el de mutabilidad, que esto quiere decir que el órgano público está facultado para hacer cambios en el contrato, a diferencia de los contratos privados donde ya no se puede estar modificando el contrato. En este tipo de contratos sí. Y siempre va a existir un equilibrio financiero, es decir, que se va a asegurar que ninguna de las partes salga afectada con este tipo de contratos. Ahora vamos a ver los elementos. Los elementos que intervienen en el contrato administrativo son varios. Para empezar, los sujetos, que pues ya lo dije hace un momento, son los particulares y la administración pública.
Debe existir siempre el consentimiento, aunque a veces no se da. Debe existir un objeto, una finalidad, una forma, una causa, una capacidad. Todo ello para asegurar que se lleven a cabo. Debe de haber capacidad de las partes, tanto de la administración pública, que debe estar facultado para elaborar el contrato, y del particular para garantizar que la encomienda que se le dé se va a realizar. Y debe existir una licitación. La licitación es una especie de concurso público donde las empresas privadas ofertan, dan un presupuesto que casi siempre es secreto, casi siempre lo hacen en beneficio del ente público, y el organismo público es el encargado de seleccionar entre los participantes qué empresa va a ser la encargada de llevar a cabo el contrato. Y por último vamos a hablar un poco de la clasificación de los contratos. Hace rato decía que no en todos los tipos de contrato había tanto la voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque hay contratos que son unilaterales. Por ejemplo, en el caso de la expropiación, es una colaboración forzada por parte del ente público hacia el particular, pero la mayoría son bilaterales porque existe voluntad entre las partes. Existen contratos que son principales, y de los principales se pueden desplegar los contratos accesorios. También son consensuales, son reales y formales, que deben ir por escrito, o son solemnes. También existen contratos de ejecución inmediata, de ejecución diferida, de ejecución periódica, etc. Y existen muchos contratos que son de título oneroso o de título gratuito. Existen contratos donde la finalidad del particular no es ganar, pero sí van a obtener un beneficio social. En general, eso sería todo. Por mi parte, me queda concluir como opinión personal que la importancia de los contratos administrativos es de gran impacto para la sociedad, porque se aseguran que los servicios que requiere la población sean brindados. No todos los gobiernos tienen la capacidad de mano de obra o de capital humano para llevar a cabo las operaciones que deben de llevar para satisfacer a la sociedad. Creo a lo mejor que falta mucho para que se den todos los principios, al menos, que debería de llevar un contrato, o los elementos que debería llevar un contrato. Dista mucho de que un contrato administrativo sea realmente como se plasma en un papel. Dista mucho la realidad. La mayoría de los contratos y de los concursos que se dan por parte de las empresas, pues, muchas veces están ya pactadas y arregladas, pero al final de cuentas se logra el cometido y hay satisfacción general.